94, aquí están todos los países que fueron el mundial. 94. Ese vaso es un vaso histórico para mí. Ya, ese vaso es un vaso histórico para mí. Algo muy significado para mí. Que sea que uno más sale aquí para ese mundial, que se va ahí, ¿me entiendes? Que sea algo así, que uno así sale más. Mi país de nacimiento, mi país de adopción, ¿ok? Y cuando miro ahí, a la pared, aquí, eso fue la figura que estaba en el mundial. Aquí están los tres que estaba. Me la autografó la polera. Esa es la polera que ha ido al mundial. Ya, de Bolivia. Porque yo le estoy hablando porque yo sé de fútbol y yo soy amante de fútbol. Esas son las cosas que yo le guardé. O sea, aquí están las tres figuras que estaban en el mundial. Valdivieso, Echeverri y Marco Sánchez. Sánchez, Platini Sánchez. Me la autografé esa polera, que yo creo que muchos bolivianos no tienen esa polera. Y venimos aquí, ¿ok? Y aquí es mi oficina, donde simplemente queda para hablar de fútbol, donde yo hablo de lo que es de fútbol, ¿entendés? Y vamos a hablar de eso. Muchos me llamaron para preguntarme si Bolivia vaya al mundial y qué es lo que yo opino de la lista. Yo sé que pocos bolivianos tienen ese, pocos tienen eso, pocos tienen la polera que yo les enseñé ahí. A veces hay muchos que hablan de fútbol que no tienen eso en su casa. Esas son las cosas históricas que un amante de fútbol tiene que tener. 94, ese vaso cuesta $1.000.000. Ese vaso. Pero yo le tengo. Sí. ¿Ok? Muchas me preguntan sobre la convocatoria, qué pienso yo, como opinión mía. Yo no digo de nadie. Cuando un seleccionador saca una lista, tenemos que aceptarlo, pero tenemos que dar nuestra opinión. No confunde criticar y dar tu opinión. Yo doy mi opinión de esa lista, que tiene que haber 3 jugadores mayores de experiencia en esa lista. Y yo doy mi razón para que tú me escuches de los 3 jugadores mayores que voy a dar. Yo puedo dar hasta 4. ¿Me entiendes? Los primeros que voy a decir, la lista yo no lo critico, pero yo me pregunto una sola cosa. Ese arquero, ¿cuántos minutos ha jugado? Porque el entrenador dice, para que sea convocado a la selección tiene que tener minutos de jugar. ¿Cuántos minutos ha jugado ese arquero? El arquero de Tigre merece ser en la selección, el arquero de Oriente merece ser en la selección, por lo que ellos han ido demostrando ese corto tiempo. El arquero de Blumi también, por lo que ha ido demostrando. ¿Me entiendes? Ellos merecen ser en la selección boliviana. Porque el entrenador dice, para convocar a un chico a la selección tiene que tener 90 minutos o tiempo de juego. Voy a ver, 2 jugadores de Santos en la selección boliviana. El segundo jugador de Santos, ¿cuántos minutos ha jugado en Santos para ser en la selección boliviana? Esta es una palabra de DT que dice, para convocar a un chico a la selección tiene que tener minutos de juego, tiene que jugar 90 minutos como él dice de Martin. Son sus palabras. No quiero pegar su palabra aquí para ir a hablar, no, son sus palabras. ¿Me entendés? Abrego es el segundo jugador que yo voy ahí. ¿Qué ha hecho Abrego? Año pasado y este año. ¿Qué ha hecho él? ¿Cuánto goles mete el Tigre? Porque si usamos el antiguo artículo de la federación, que si el patador de penal, la que toca no puede volver a patear, no podría meter ni penal ayer. Hemos visto lo que hace en Venezuela. Creo que cuando juega mal te premia la selección boliviana, te llaman la selección boliviana. En su momento fue Henry Vaca que estaba leccionado, jugaba mal de antes de convocar a la selección boliviana. Bueno, usted entrada su razón que no es seleccionada a la selección, Lampe juega mal, fue seleccionada a la selección, pues la voto llamar a la selección. Está de acuerdo, nadie está en contra de eso, porque es su opinión.
Yo vengo diciendo una sola cosa. Marcelo Martins es mejor que Abrego. Durmiendo es más experimentado que Abrego. Yo creo que cuando un jugador hace las cosas bien en Bolivia, no lo convoca a la selección. Yo he visto eso. Sí. El chaval de 17 años o 18 años que lo convoca a la selección, Maru, no merece ser en la selección mayor. No importa lo que está jugando el Tigre, en Oveready, no merece ser en la selección mayor. Él no es mejor que Martins. Él no es mejor que Miranda. Él no es mejor que Álvarez, hermano de Gilles Álvarez. No es mejor que ellos dentro de la experiencia. No es mejor que Ramiro. Ramallo. No es mejor que Ramallo. Hablamos la cosa que es la verdad. Hablamos lo que es la verdad. No es mejor. Dejamos de estar frustrándonos. Dejamos de estar haciendo las cosas porque alguien el teléfono que hace. Dejamos de estar haciendo eso. Dejamos de estar vender cosas. Su momento va a llegar que va a ser en la selección. Acuérdense bien que hay muchos jugadores bolivianos entre 18 años y 20 años que fue convocado a la selección y que a sus 24 años se ha abandonado el juego de fútbol. Acuérdense de eso. Que hay muchos así. ¿Por qué? Porque les ha frustrado. Les ha vendido una ilusión. Les ha vendido algo que no puede sostener eso. Mamani. Un frustrado también. ¿Saben? Argentino, tranquilo. Tiene la ciudad argentino. Puede seguir jugando a un día por la selección argentino. Pero ya la convoca con los mayores. Ya quema su sueldo futbolísticamente. Les trae Oveready. No hay tiempo de juego. Nada funcionó. Esa frustración que muchos no te van a decir. Pero yo tengo que decirle eso. ¿Me entiendes? Desea que no es necesario que convoque a la selección. Abrego no es necesario que convoque a la selección. Maru, el chico de Oveready, no es necesario que le convoque a la selección. El chico de Santos no es necesario que le convoque a la selección. En su lugar de ellos, yo te digo, Ramallo, lo que ha hecho el año pasado y lo que hace ese año con la Aurora es suficiente que le convoque a la selección por su experiencia. Marcelo Martins, no importa si ha jugado 5 minutos o no ha jugado. Yo te voy a dar algo. Roger Mila llega a ese mundial. Fue goleador. 42 años metió gol. Roger Mila. Había parado como 1 año sin jugar, 2 años sin jugar fútbol. Roger Mila. Roger Mila fue al mundial. Por decreto presidencial que él va ahí. Y fue, hasta hoy día no hay nadie que ha metido gol como él. 42 años. Le llevó en 90 por decreto presidencial y volvió en Camerún para hacer un club. Le convocó con más volvió a estar con Oriente, lo convocó a 94 a la selección. Yo era chiquito, yo vi eso. Roger Mila la convocó a la selección por decreto presidencial. Solamente no jugaba 90 minutos, jugaba los 28 minutos y llegaba a meter gol. Cambiaba la figura del equipo. Llegaba con el otro defensor, ya se ha cansado, entra a la cancha para hacer la diferencia. Roger Mila. En mi opinión, y yo lo hablo con la prueba al piso. Bueno, hay jugadores que no tenían que ser en la selección boliviana. Hablamos la cosa que es la verdad. Si yo soy Abrego me convoca a la selección, voy a inventar una lesión que no puedo. El chiquito que está en Santos, defensor central, me convoca, voy a decir que no voy a venir. Voy a decir que no venga yo. Está en la selección mayor de Bolivia. Pero no juega en Santos. ¿Cuántos minutos ha jugado en Santos desde que empezó el campeonato? Dime, ¿marketing o queremos ir a un mundial? ¿O queremos representar bien la selección? Dime. Ok. Ese 4 puede ser cambiado por Marcelo Martins, Ramallo, Barega, que es el arquero de Tigre. ¿Me entiende bien? Y el 4 puede ser cualquier jugador.
puede ser en la selección. Pa Álvarez puede ser en la selección. A veces yo amo mucho el fútbol, que a veces yo peleo con medio mundo por mi idea, por mi pensamiento, por lo que yo hago. Que a veces yo me paro en mi lugar y que no quiero hablar. Ese vaso, yo no sé si los que juegan en la selección tienen ese vaso de recuerdo de Bolívar. Yo no sé si tienen ese ellos. Ese se ve en un museo de la selección, que ese vaso está ahí, porque son los países que fue mundial. Y queremos repetir la misma.